Seguimos con nuestra serie ¿Qué dice Dios de mí? ¿Quién soy para Dios? Y hoy quiero hablarles de que podemos ser cuervos, podemos ser viudas o podemos ser profetas. Porque quiero hablarles de esa historia que quizá usted ya conoce, de la experiencia que tuvo el profeta Elías con la viuda de Sarepta, ¿verdad? Estoy seguro que si preguntáramos, la charla se llama hoy Provisión de Dios en tiempos difíciles. Provisión de Dios en tiempos difíciles. Estoy seguro que si yo preguntara a cada uno de ustedes quiénes y cuántas veces hemos experimentado el milagro de provisión del Señor en tiempos difíciles, no terminaríamos de dar testimonio de la fidelidad, de la misericordia y de la generosidad de nuestro Dios. Todos, de una y de otra manera, aún sin ser cristianos, probablemente, solamente haríamos memoria de que en algún momento de nuestra vida, nuestra fe se activa y fuimos testigos y beneficiados con la bendición y la provisión de Dios, no en cualquier tiempo, en un tiempo muy difícil, porque todos hemos pasado tiempos pero muy difíciles. Y hoy me quiero referir sobre todo al área material, ¿sí? Quiero referirme un poco más a esa parte material, a la provisión material. Entonces, quizá hoy mismo tú estés en una temporada difícil. Quizá hoy tu escenario sea el escenario en donde hay que raspar la olla, ¿sí? Como decimos coloquialmente. Porque hay días en que la olla está llena y usted sirve y dice, wow, estamos... Pero hay días en que hay que raspar la olla, hay que agarrar la cuchara e ir profundo para salvar algo. Y quizá usted hace tiempo no pasa por ahí, Dios le ha dado estabilidad, pero la realidad es que en la vida tenemos las temporadas de las vacas gordas, pero también de las vacas flaquitas. Y en cualquiera de esas dos temporadas Dios está. Pero Dios se manifiesta de manera sobrenatural en medio de las vacas flacas. Así que nos vamos a concentrar en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 1 en adelante. Ahí comienza un poco la historia. En la primera parte, la experiencia de Elías con los cuervos, pero más adelantito, su experiencia con la viuda de Sarepta. Y primero de Reyes 8 y 12, dice 17, 8 y 12. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Pero ella respondió, le juro por el Señor, verso 12, me salté ahí al verso 12. Cuando él se acerca y le dice a la viuda que lo alimente, ella le responde esto. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. ¿Qué tal el panorama? Quise leer estos dos textos para que nos demos cuenta que las cosas estaban pero muy mal, que la situación era compleja. Y estos dos versículos básicamente nos dejan ver cómo estaban las cosas, tanto para Elías, que necesitaba la ayuda de alguien, pero también para la viuda y su hijo, que estaban pensando en preparar su última comida antes de morir. ¿A quién le gustaría estar en ese escenario? O sea, nos imaginamos, ¿usted se imagina ese escenario? No, pues aquí tenemos poquitico de harina, poquitico de aceite. Vamos a ver qué hacemos con esto y vamos a comer algo y luego nos vamos a morir. ¿Qué escenario más complicado? Ese es el escenario en donde hay poquito o no hay nada. Donde hay poco o no hay nada. Vamos a ver tres cosas que podemos aprender para crecer en nuestra fe y nuestra confianza en Dios
en medio de tiempos difíciles, en medio del escenario en donde queda poco o en donde ya no hay absolutamente nada. Lo primero que quiero que aprendamos hoy es que la hambruna y la escasez son necesarias. Mire, no quisiéramos pasar por ahí, pero necesitamos pasar por ese escenario. Y no quiero contradecir el texto que dice que el Señor no quiere que ningún justo esté desamparado y que su descendencia no mendigue pan. Por supuesto, ese es el plan de Dios. Pero también el Señor nos permite pasar por estos escenarios de hambruna y de escasez. Son necesarios. Primero de Reyes 17:1 dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé de Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, vea la mala noticia. No habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. ¿Quién estaba provocando esto? Dios estaba permitiéndolo, por lo menos. Si no lo provocó, lo estaba permitiendo. Habrá sequía, y usted sabe, y ya sabemos lo que sucede cuando deja de llover. Ya estamos viviendo una realidad. Esto no está lejos, vea. Durante años no lloverá. Empieza a escasear todo, porque el agua es vital. Es vital. Y entonces Dios le habla a Elías para que le diga al rey que viene escasez y que Dios permite la escasez y él va a determinar hasta cuándo va la escasez. Se da cuenta que Dios hace y permite más bien que usted y yo pasemos por épocas como la hambruna y la escasez. Ahora, entramos en contradicción con esto, porque se supone que un profeta como Elías no debería pasar por ninguna necesidad porque era un hijo de Dios y un servidor del reino de Dios. Y se supone que pertenecía a una nación como Israel, en la cual a esa nación se le exigía el cuidado de sus líderes espirituales. Sin embargo, ese líder espiritual, un profeta, estaba abandonado por las personas, pero no por el Señor. Ahí es donde está la diferencia. Pero Elías, el profeta del Señor, estaba pasando necesidad. Estaba pasando por época de escasez. Pero Elías ya tenía experiencia. Antes de llegar a donde la viuda de Sarepta, precisamente venía de una experiencia de haber sido alimentado por cuervos. No sé si a usted le gustan los cuervos. No la novela, los que son viejos como yo, había una novela que se llamaba Los Cuervos. Pero vieja la novela, eso quiere decir que usted y yo, si se acuerda de eso, creo que era con Teresa Gutiérrez. A mí me daba como miedo, yo estaba pequeño y yo veía una casa como vieja, o una mansión, pero daba como terror. Pero dicen que los cuervos, vamos a hablar más adelante de los cuervos, pero lo que quiero decir es que ya Elías sabía lo que era pasar por la hambruna y la escasez y venía esa experiencia de haber sido alimentado por los cuervos. Ahora, en esta nueva experiencia, el Señor, como leímos al comienzo, el Señor le ordena que se vaya a vivir, porque esa es la frase que utiliza. Ni siquiera vaya de paso, váyase a vivir a la casa de una viuda en un sector o en una zona llamada Sarepta, era una aldea realmente, y esta viuda te va a dar alimento, Elías. ¿Recuerdan cómo vivió una viuda en ese tiempo? Y aquí está el escenario. ¿En qué cabeza cabe, en la experiencia anterior, que los cuervos alimenten a un profeta? Y ahora, ¿en qué cabeza humana cabe que Dios le ordene al profeta que se vaya a la casa de una viuda? No una viuda adinerada, una viuda en condiciones peores que la de Elías, porque además tenía un hijo para sumarle.
Entonces, cuando yo veo esto parece injusto a mi juicio humano en algún momento en mi reflexión, que un hombre bueno, que un hombre que le sirve a Dios con todo su corazón, con todo su amor, tenga que sacrificarse y experimentar la escasez y además empezar a depender de otras personas, de lo que otros le den. ¿A quién le gusta depender de otros? No nos gusta depender de nadie. Y eso no es bueno, ¿verdad? Depender de otros, de que otros me den. Hace unos días, por eso yo hablé incluso la importancia de prepararnos para la vejez, de tal forma que podamos ser lo más que podamos autosostenibles. Y yo le hablaba a todas las personas para que nos preparemos para ello. Para nosotros eso es muy importante como familia. Pero ver al siervo de Dios dependiendo de cuervos y de viudas para que le den de comer es paradójico, pero sí es el siervo de Dios y a los hijos de Dios todo nos sobra. Sí, un poco la teología de la superfe, que es que tenemos que tener en abundancia siempre. Este escenario me dice todo lo contrario. Y lo repito, la hambruna y la escasez son necesarias. Evidentemente, ninguno de nosotros queremos pasar por necesidades. Al contrario, usted y yo todos los días le hacemos el quite a las necesidades, ¿o no? Todo el tiempo estamos evadiendo, viene una necesidad, ¿cómo le sacamos el cuerpo? Estamos evitando meternos en más necesidades. Creo que a veces trabajamos para eso, nos esforzamos por ello, luchamos por lo menos para tener lo necesario, ¿o no? Por lo menos, usted se levanta y dice, Señor, gracias, que por lo menos lo básico, hoy tengamos comida en la casa, ¿cierto? Que hoy tengamos vestido, agüita para bañarnos, que ya nos estamos bañando como 3 minutos, ¿cierto? ¿Dicen amén? Por favor. Conciencia ecológica, hay que cuidar el planeta. Aunque el recibo del agua llegó igual, o peor. Eso sí, ¿cómo se desahogan ustedes? De una vez, sacaron carteles. Interesante, ¿cierto? Pero hacemos todo lo posible, como padres especialmente, para proveer las necesidades básicas de nuestra familia. Mire, es posible que, bueno, no tengamos el closet lleno de ropa, ¿cierto? Usted abre el closet y dice, me falta esta ropita, yo quisiera tener esto. Bueno, pero lo manejamos. Pero hay algo para ponernos. Hoy yo me puse la nuestra, la de la iglesia. Es probable que no tengamos un techo propio, pero hay por lo menos un recurso para pagar un alquiler. ¿Cierto? Uno dice, bueno, Señor, gracias. No es lo mío, pero gracias. Pueda que no tengamos un auto propio y tengamos que tomar los Mercedes o los Volvo rojos grandes que pasan por ahí llamados Transmilenio. Pero bueno, decimos, hay para el Transmilenio, nos podemos movilizar. Esas cosas uno como que sabe que no están, le da uno un poco de nostalgia, pero las resuelve. Pero sin duda alguna hay un asunto que sí nos cuesta asumir su escasez y es el alimento. Porque cuando no hay alimento, la cosa se pone a otro precio. De hecho, muchos de ustedes si no almuerzan a las 12:30 del mediodía, a la 1 no se los aguanta nadie. O el organismo se desestabiliza. El alimento es fundamental. Usted puede tener los mismos chiritos como decimos usualmente y los lava y se los pone y se ven bonitos. Pero que no falte el alimento en la casa. Cuando falta el alimento en la casa, podemos entrar en una crisis bien profunda. Porque lo demás, vuelvo a decir, puede faltar.
Pero el alimento es vida, ¿o no? El alimento o la vida sin alimento nos resta fuerzas físicas, mentales, emocionales. La falta de alimento trae unas consecuencias muy fuertes en el ser humano. Por eso tradicionalmente decimos que no falte el agua de panelita, el arrocito y el huevito. Y si le alcanza, la tajada. Que no falte, ¿cierto que lo decimos? Porque eso es vital para la vida. Eso nos estabiliza. Eso nos, por lo menos emocionalmente, dice, desayuné y salí a emprender la vida con algo en la panza. Bueno, en la barriga. Usted dice, bueno, ay Dios mío, gracias. Pero es posible que en algún momento de tu vida tú hayas experimentado la escasez de alimento. No sé si a un punto extremo o al punto donde abres la alacena y dice, se acabó el arroz o me queda una libra y pagan hasta dentro de 15 días. Sí, algo así. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo creo que todos hemos pasado por un nivel más fuerte, menos fuerte, en donde la alacena está vacía. En donde la nevera tiene ratones muriéndose de hambre, congelados los pobres. ¿Cierto? Y usted dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué el Señor permite la escasez y la hambruna? Es importante. Porque en medio de esa escasez, usted y yo tenemos que llegar al punto de admitir y reconocer que dependemos absoluta y exclusiva y totalmente de nuestro Dios. No de la empresa que nos gira el cheque, porque eso se puede acabar. Por muy multinacional que sea. Yo he visto gente que está segura en multinacionales y a los pocos días llegan, pastor, ¿qué? ¿Pero la multinacional? Sí, dependemos de Dios. De Él viene la provisión total. Por eso necesitamos pasar por ahí, que no dependemos de nada ni de nadie más que de nuestro gran proveedor, de nuestro Jehová Jireh, que provee todas las cosas que necesitamos. Y es ahí en la escasez, porque en la abundancia no lo vamos a lograr experimentar. Es en la escasez. Por eso Dios lo permite, para que en medio de esa realidad comprendamos y entendamos que Él es nuestro proveedor. Que Él bastará. Que su provisión y mi provisión dependen de nuestro gran proveedor. Porque lo demás se acaba. Lo demás es pasajero. Aún si alguien te ayuda, ese que te ayuda un día se va a cansar o te va a decir, mira, hasta aquí llegamos. Hasta aquí te puedo ayudar. No puedes depender de nada ni de nadie, de Dios. Agradezco a Dios, claro, por las personas que Dios usa para proveerme, eso es una bendición. Pero al final, quien provee es Dios. Por eso nuestra provisión y el milagro de la provisión, cuando estamos en absoluta escasez y hambruna, solamente viene de Dios. Y ahí entendemos en ese momento que cuando no hay nada o cuando queda muy poco, el Señor hace presencia. Vuelvo al punto inicial. Si contáramos los testimonios nosotros de que cuando hemos ido a la alacena y cada vez hay menos panela, menos chocolate, menos frijoles y menos aceite, Dios aparece de manera extraordinaria para bendecirnos. Y seguramente podríamos decirlo una y otra vez. Ese es el punto de quiebre. Cuando estamos
en el abismo. Yo sufro de miedo a las alturas, excepto en los aviones. Yo me subo a un avión fresco, no tengo problema con eso. Pero usted me lleva a una montaña y me dice, asómese por ahí. No, bueno, me da de todo. Pero justo ahí, cuando tenemos los pies en el abismo de esta manera, y estamos a esto de comer y morirnos, como la viuda y el niño, Dios hace presencia. ¿Le ha sucedido? Cuando usted dice ya, me les voy, me fui, la mano de Dios sostiene a sus hijos. Ahí cuando nada ni nadie nos puede ayudar, ni el papá, ni la mamá, ni el tío rico. Todos tenemos un tío rico en la familia, ¿cierto? Ni el tío rico. Solo la gracia y la misericordia de Dios, en el borde, en el filo, viene para rescatarnos. Parece paradójico, pero sin prueba no hay victoria. Sin escasez y sin hambruna no hay milagro. ¿Queremos milagros? Hay que pasar por ahí para ver el milagro de Dios. Y quienes hemos recibido esa provisión milagrosa de Dios, podemos dar fe. Tenemos un Dios de milagros, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que no nos abandona, un Dios que es bueno y generoso en gran manera. Lo primero, no se le olvide, bienvenida sea la escasez y la hambruna, porque ahí es donde Dios se glorifica. Sé que usted está por ahí, persevere, que ya viene la provisión de Dios. Ya viene la provisión del Señor. Lo segundo es que Dios envía ayuda de donde menos pensamos. De donde menos pensamos, usted dice, llegó la ayuda de Dios. ¿Le ha pasado? Usted dice, pero no puedo creerlo. De allá llegó la ayuda de Dios. Y siempre es de Dios. Use a quien use. Sabemos y tenemos la certeza que es de Dios. Mire, y ahí es donde voy a hablar de los cuervos, no de la novela, sino de los cuervos de la historia. Primero de Reyes 17, 5 y 6. Dice, entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. ¿Cómo le parece? Los cuervos son aves consideradas impuras, similares a los chulos, porque se alimentan de desechos y de carroña. ¿A usted le gustaría que un chulo lo alimentara? Sabiendo de lo que se alimenta, que usted está en la mala y le lleve el chulo su porción de pan, de carne, quién sabe esa carne, ¿dónde la sacó? Pero ¿se imagina este escenario? Elías está ahí acampando en el arroyo de lo que quedaba de agua porque ya se iba a acabar. Y Dios usa, ¿quién los usó? Dios. A unos cuervos, unas aves despreciables. Pero ¿saben qué dicen de los cuervos? Que son probablemente las aves más inteligentes que puedan existir. Más entendidas. Es que Dios es más entendido que cualquiera de nosotros. ¿Y qué pensó Dios? Pues estas son las que me pueden colaborar con Elías. Y utilizó a los cuervos. Aves inteligentes y, aunque usted no crea, amigables. Pero de manera insólita, incomprensible, cuando se acabó el agua en el arroyo, ¿lo recuerdan? No va a llover más, se secó el arroyo para completar el escenario, los cuervos no volvieron. El Señor le dice, Elías, vete para donde una viuda. Y viuda era sinónimo de pobreza. Viuda era sinónimo de mujer abandonada. Viuda era sinónimo de mujer marginada. O sea, ya no están los cuervos, ya no hay agua en el arroyo, ahora me voy para donde una viuda. Vete a vivir a la aldea de Sarepta. Ninguno de estos dos medios, ni los cuervos, ni la viuda. Recuerde que estamos hablando de que Dios nos da ayuda y nos bendice a través de quien menos nos imaginamos o pensamos. Y ninguno de estos dos, ni los cuervos,
eran ricos, ni la viuda tenía recursos. Todo lo contrario. Los cuervos eran despreciados y la viuda era pobre. Y desde nuestra óptica humana, por supuesto, no tenía o no tiene sentido que el Señor enviara cuervos con pan y carne, y tampoco que la viuda fuera la persona indicada para darle alimento al profeta Elías. Entonces aquí tenemos varios aspectos del carácter del Señor, propios de su carácter. El Señor nos deja ver que Él usa a quienes nosotros podemos considerar despreciables y poco honorables, como un cuervo y una viuda. Porque Él los considera valiosos y dignos de honra. Pero también podemos aprender que su especialidad es usar la nada o lo poco para manifestar su gloria. Dos cosas: Él no desprecia lo que nosotros despreciamos, y con lo poco que hay, Él hace cosas grandes y maravillosas. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, 5 panes, 2 peces, suficiente para alimentar a más de 5,000. Desde el Génesis 1:1, todo estaba desordenado y ¿qué? Vacío. Y allí Dios empieza un proceso maravilloso de una creación absolutamente asombrosa, porque mi Dios, con lo poquito o con la nada, hace cosas grandes y maravillosas. Con los despreciados y deshonrados, Dios hace cosas maravillosas. Y tal vez tú eres un cuervo o una viuda. Por eso les dije, tenemos que pensar hoy, tal vez somos cuervos o viudas. Pero a veces, como cuervos o viudas, estamos esperando a ser ricos y honorables para ser instrumentos de Dios. Pues no es así. Aunque no lo creas o no parezca, tú eres un portador de la bendición de Dios para otras personas. Pero solo tengo un poquito de aceite y de harina, no importa. Eso Dios te lo puso para ser canal de bendición para otras personas. Pero solo soy un cuervo, desechado, marginado. Tú eres instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Así que es probable que en medio de tu necesidad estés esperando que otros suplan tu necesidad. Pero es probable que la solución la tengas ahí. Ahí como la viuda. Ahí como los cuervos. La carne y el pan lo tenían ahí. Es probable que la solución y la provisión no esté afuera. Tú mismo la tengas en casa. Descubre lo que el Señor te ha dado. Descubre ese poquito de harina y de aceite, porque a través de esas dos cosas, pocas, Dios se puede glorificar. Aprende y entiende que tu provisión viene del Señor, de su soberanía y de su generosidad. Pero también es probable que Dios te sorprenda y te bendiga a través de un cuervo o de una viuda. No siempre el que tiene va a ser el instrumento que Dios use. Porque como decía Verónica Castro, los ricos también lloran. Oiga, qué novelero, ¿no? Si no meto canciones mundanas, meto novelas. El Chavo, todo esto, esa basura del mundo, vea. No, hay que aprender de todo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Es probable que Dios use a la persona más sencilla y te sorprendas cuando Dios ponga cuervos alrededor tuyo. No para sacarte los ojos, no, porque usted está diciendo, cría cuervos y te sacarán los ojos.
No, cuervos que van a bendecirte. Y quizá Dios levante viudas para bendecirte y te sorprendas. Porque así funciona Dios, de manera sobrenatural e impensable. Por eso no deseches nunca. ¿Usted sabe que hay gente que solo saluda a los ricos? Aún en las iglesias. Y pastores, graben eso, sí, pastores que solo pastorean a los ricos o a los que tienen plata. Nosotros estamos llamados a pastorear a todo mundo, a todas las personas. Den o no den, sean o no sean, la iglesia es una sola. Y todos debemos ser honrados de la misma manera. Pero vivimos en una sociedad interesada que discrimina. Cuidado, no sea que ese cuervo que desprecias un día te lleve carne y pan a la casa. Porque tú dirás, a mí nunca me va a faltar. Cuidado. Cuidado. No desprecies a nadie. No desprecies al extranjero. Los que hemos salido, queremos ser bien recibidos en otros países, ¿o no? Recibe bien al que viene también. Cuidado con despreciar. No va y sea que se gire, o como dicen los boricuas, se vire la tortilla. Y ahí sí, la cosa cambia. No despreciemos, porque como dijo Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Esa inspiración que me vi, yo no sé dónde me viene eso. Pues aquí no está escrito. Tercero, actos de fe sustentados por la palabra de Dios. Esto me gusta, porque yo soy un hombre de fe, pero no de superfe. Yo le doy a la superfe duro. Cada vez que me dan papaya, le corto la cabeza a la superfe. Actos de fe sustentados en la palabra de Dios. Mire, la crisis nos puede llevar a la desesperación. Nos puede conducir a tomar malas decisiones o determinaciones. Pero la fe en el Señor es la que hace la diferencia. Una fe responsable. Yo creo que la fe responsable jamás debe estar sustentada en actos irresponsables. Porque la fe no es un salto al vacío. Me voy a tirar de aquí de cabeza a ver qué me pasa. En el nombre del Señor. Yo escucho eso frecuentemente, probando al Señor. Voy a tirar aquí de cabeza, malinterpretando la palabra del Señor, lo que hizo Satanás tentando a Jesús en el desierto. Lánzate, que la palabra dice que enviará a sus ángeles. Esos son los saltos al vacío que tienen que ver con esa superfe irresponsable. Nunca la fe es un salto al vacío. No tiene nada que ver la fe con eso. Eso es falso. Voy a sacar este carro de 90 o 100 o 120 millones de pesos en el nombre del Señor. Dios proveerá. Irresponsable. Y no meta a Dios en su irresponsabilidad. Es que los hijos de Dios andamos en carros de gama alta. Mentiras. ¿Quién le dijo a usted eso? Usted va a andar en el carro que el Señor le permite tener, pagar y estar tranquilo. No en lo que no puedes soportar ni aguantar. Eso es falso, iglesia. Y no importa lo que me puedan decir de superfe. Yo creo en un Dios proveedor, pero creo en un Dios que es responsable y me enseña a mí a ser responsable en la vida. Y tengo que saber hasta dónde llego, dónde está el límite y la razón en medio de la fe. La fe y la razón van de la mano. Y cuando quiera nos sentamos, hacemos un estudio sobre esto. Y quiero decirle precisamente, reiterarle que la fe no es un salto al vacío. La fe son actos de obediencia sustentados en la palabra de Dios. Yo me muevo en la medida en que Dios me diga que me mueva, no en mis emociones, no en mi teología de superfe y superhombre y meterme en cosas que Dios no me ha mandado a meterme, solo por dármelas de grandote. Cuidado con eso. Y después le estamos echando la culpa a Dios. Dios, ¿por qué me metiste en este problema? El que me metió fue usted, cabezón.
¿En qué nos metemos en el nombre de Dios? Filipenses no, Reyes 17, 2 al 4. Después el Señor le dijo a Elías, vea, ¿por qué Elías se movió? Porque el Señor se lo dijo, ¿o no? ¿O fue que Elías se levantó y dijo, voy a ver qué hago por allá? No. El Señor le dijo a Elías, vete al oriente, escóndete junto al arroyo, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. La fe tiene que ver con actos de sometimiento a la voluntad y a lo que Dios nos ha ordenado. Iglesia, por favor, aquí conmigo. No nos movamos ni siquiera en nuestro famoso sentido común o en la superfe. Siempre diré, la superfe es fe en la fe, y mi fe no está en la fe, está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no en mi fe humana. Primero de Reyes 17:8. Luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta. ¿Qué le dijo? Vete. ¿Y qué hizo Elías? La palabra dice que él obedeció. No fueron pasos o saltos al vacío, sino fue obediencia a lo que Dios le había dicho. Elías fue responsable y obediente. Se movió en fe de acuerdo a las instrucciones dadas por el Señor. No fue algo que se le ocurrió de repente. Sus acciones fueron absolutamente responsables y no fueron producto de la desesperación, sino de la obediencia. Porque uno con hambre toma malas decisiones, ¿o no? Uno con hambre sale corriendo y quién sabe qué hace. Pero este hombre de Dios no lo hizo. Cuando tengas hambre, no salgas corriendo. Escucha la voz de Dios y obedece. Uy, esto a mí me estremece, iglesia. Porque yo quiero salir corriendo muchas veces. ¿A usted no le pasa? Dejar todo botado en la vida. Señor, no pastoreo más. Señor, me cansé de esto. Muchos problemas. La gente no responde. Señor, la economía. Señor, esto. Mis problemas malos de la iglesia. No aguanto más. Se lo he dicho al Señor 1000 veces. Y he querido salir corriendo. El Señor me dice, quieto en primera. Escúchame y obedece. Se lo digo con el corazón. Yo, el Señor te dice, para ahí. Escúchame y obedece. No pidas ese préstamo que estás tratando de buscar. Cuidado con ese gota a gota. ¿No es? Cuando el hambre aprieta, hasta deja de ser hambre, dijo Marcos Vidal. ¿Ese sí es cristiano? Y cuando aprietan los problemas, tomamos malas decisiones. Para ahí, obedece. Tu esperanza no es el Banco de Bogotá. Tu esperanza no es ningún banco, es el Dios de toda provisión. Para ahí, yo te sostendré, te dice el Señor. Y miren, Elías fue obediente. También fue obediente hasta los cuervos y hasta la viuda fueron obedientes. Aunque la primera reacción de la mujer cuando Elías le dijo aliméntame, ella dijo no tengo, ya me voy a morir con mi hijo. Elías, ¿cómo se te ocurre pedirme a mí alimento? No hay nada. Pero a pesar de todo, la mujer fue obediente. Primero de Reyes 13:15. Si usted me pone cuidado a esto, vamos a cerrar súper bien. Hoy el Señor te dice lo siguiente. Primero de Reyes 17, 13 al 15. Elías le dijo a la mujer, no tengas miedo. ¿Dicen amén? No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco para mí. Luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre, iglesia, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes.
Algunos no lo creen. Hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Y el verso 15 dice: así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Ese es el resultado de la obediencia y de actos de fe sustentados en la voz y en la palabra de Dios, y no en nuestros caprichos ni emociones. Porque ahí es donde la embarramos y fallamos y nos metemos en líos tontos. Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios, iglesia, y a obedecer esa voz. Si el Señor te dice para ahí, detente. Si el Señor te dice avanza, hazlo. Si el Señor te dice ve a tal lugar, ve a tal lugar. Si el Señor te dice no lo hagas, no lo hagas. Al final el Señor te va a decir y te va a mostrar que habrá alimento en tu casa para muchos días, aunque no llueva. ¿Cómo le parece? No va a llover, pero mientras no llueva, en tu casa habrá alimento, porque has aprendido a obedecerme y a valorar ese poquito de harina, esa gotica de aceite. Y en tiempos difíciles seguiremos viendo la provisión y la gloria de Dios. Obedezcamos, no nos endeudemos, dejemos de andar presumiendo o tratando de mostrar una imagen de lo que no somos y lo que no tenemos. No te endeudes para ir a viajar si no tienes. Yo le dije a mi esposa: necesito 3 días de descanso. Y se lo dije al Señor: 3 días, Cartagena. Con mi esposa no celebramos aniversario, nada. Es que esto del ministerio es dándole. Esta mañana veníamos de un funeral a las 8 de la mañana. Y bendecimos a Dios y lo disfrutamos. Pero hay un momento en donde ya te duele esto y te duele esto. Y ahí yo digo: wow, pare. Y las cosas de Dios, yo no tengo para irme a Cartagena 3 días, un platal. Pero no por no ir, no me voy a amargar, tampoco. Ay, si no voy me muero. Y para las fotos del Facebook, y para la historia de Instagram, y para el TikTok, eso es lo de menos. Un par de días, una llamada: pastor, necesitamos hablar con usted, sí, las personas que hace años no veía. Pastor, es que queremos que usted nos case. Nos gustaría que ustedes fueran los instrumentos de Dios o bueno, usted que fue en este caso. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el prematrimonial, el proceso. Pastor, pero hay algún problema, es que el matrimonio es en Cartagena. ¿What? Bueno, yo asumí que iba a ir solo, tuvimos la reunión. Lo primero que dicen: pastor, los números de documentos y todo, los datos de ustedes dos, para que vayan juntos y nos acompañen durante 3 días para hacer reserva en hotel y pasajes y nos acompañen. Yo por dentro decía: Señor, yo no puedo creer esto. Milena me miraba y yo solo se lo he dicho al Señor así, en medio de la hambruna y la escasez. Y el Señor lo hace. Vamos a ir a servirle al Señor, asistir a una familia, a predicar su palabra, y de paso vamos a descansar. Yo no me iba a meter en una deuda, pero mi Señor sabía mi necesidad. Póngase en pie, por favor.